incluso palo de algunos de los invitados y de los panelistas, pero la idea sí es sacar de acá muy buenas conclusiones acerca de cómo está el ecosistema de emprendimiento y qué cosas nos hace falta hacer y hacia dónde deberíamos movernos. Entonces, primero, antes de arrancar con las 4 preguntas que vamos a desarrollar durante esta conversación, más o menos media hora, voy a darle espacio a cada uno de los invitados para que haga una breve presentación de cada uno y de a qué organización pertenecen o en representación de quién vienen, para que ustedes puedan tener mayor certeza de la perspectiva y de la perspectiva que tienen acerca de las preguntas que les voy a hacer. Antonio, arranquemos por ahí. Muchas gracias. Mi nombre es Antonio Failache, yo soy emprendedor, inversionista, consultor. Ayudé a estructurar la agencia Impulsa Colombia. Ahora me estoy dedicando mucho al tema de emprendimientos, más soy emprendedor ahora con un proyecto interesante en el tema de social betting, también enfocado en fútbol. Vengo aquí un poco en representación y con el sombrero de la visión de los emprendedores hacia el ecosistema, siendo mentor de muchos de los aceleradores que existen en Colombia. La idea es aportar en este panel un poco en cómo podemos mover adelante el ecosistema desde el punto de vista de un emprendedor. Gracias, Antonio. Yo me llamo Carlos Guillermo López, soy solo emprendedor y vengo a defender los intereses de los emprendedores en este panel. Llevamos 12 años con una plataforma que hace temas de empleabilidad y mi base de formación es ser médico. Entonces, bien emprendedor he sido durante todos estos años. Gracias, Carlos. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Arana. Yo dirijo el Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, que es el resultado de una alianza entre la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio. Y en la Cámara de Comercio adelantamos acciones para efectivamente atender a los emprendedores y fortalecer empresas. Gracias, Juan Carlos. Sergio. Buenas tardes, yo soy Sergio Zúñiga, yo soy su servidor desde Impulsa, desde el área de financiamiento. Soy ejecutivo de financiamiento en etapas tempranas, en el área de emprendimiento dinámico innovador. De formación soy biólogo molecular, lo que podría sonar muy extraño, y también tengo un máster en emprendimiento, he cofundado startups, he invertido, he perdido y bueno, acá estoy para servirles. Bien, gracias, Sergio. Bueno, como ustedes se dan cuenta, un panel bien diverso, con perspectivas bien distintas. Vamos a ver entonces cómo nos va respecto a nuestro primer punto. El primer punto es, en un ecosistema, uno de los elementos que más pueden influir en el éxito de los servicios que provee, de la diversidad, del soporte que brinda a los emprendedores, es la diversidad de los actores que confluyen en ese ecosistema y el tipo de servicios que pueden proveer en un ecosistema. Y aquí tenemos asesores, tenemos mentores, tenemos financiación, tenemos incluso los emprendedores. Queremos saber desde sus perspectivas qué consideran acerca de la diversidad hoy en día de los actores que hacen parte del ecosistema y la calidad de esos servicios que están proveyendo a los emprendimientos. Primero, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Y después de eso quisiera que cada uno dijera qué nos hace falta. Arrancamos por acá, por Sergio. Vamos a darle la posibilidad al financiamiento que hable primero, a ver qué… Bueno, espero no sesgarme mucho hacia la parte de financiamiento, pero… Vamos a ver. Vamos a ver, pero voy a hablar de financiamiento, evidentemente. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero, entendiendo un ecosistema como un conjunto de organismos que de una u otra manera comparten un hábitat específico y que comparten una serie de recursos, pues eso mismo ocurre con este tipo de ecosistemas. Primero, entender cuáles son los organismos. Entonces, como dices tú, hay una diversidad grande que no necesariamente hemos identificado y que hemos incluido en el ecosistema. En el caso de financiamiento, tenemos hipótesis de, bueno, tiene que haber inversionistas expertos con un excedente capital que puedan apostarle a clases alternativas de assets, y cuando convocamos a estos no ponen un solo peso en eso porque les interesa más invertir en ladrillos. Primer error, acá hay inversionistas desde los que invierten a través de mensajes de texto en reality shows, apostadores, inversionistas expertos, wannabe inversionistas, natilleras, donde personas más o menos jóvenes entre varios se reúnen y hacen entre varios querubines un ángel inversionista. No sabemos ofrecerle el tipo de servicios, ni plataformas de inversión, ni plataformas de red,
servicios Pero especializados para entonces, este en tipo. tu perspectiva, ¿ya existen ese tipo de actores y cada vez son más? No, ¿Cómo ves cómo has visto ese proceso dentro del ecosistema? Bueno, cada vez los identificamos mejor, por un lado, y cada vez ajustamos nuestras herramientas para que este tipo de personas se integren en el ecosistema y de una u otra manera generen pues el impacto que queremos, que es llegar a equilibrar el ecosistema. En este momento, hablando de financiamiento, estamos desequilibrados, hay un potencial de inversión muy grande en emprendedores, pero muy pocas transacciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues es un ecosistema en desequilibrio. Bueno, vamos con Juan Carlos. Muy bien, al igual que como lo plantea Sergio, nosotros digamos entendemos el ecosistema muy enmarcados dentro de lo que el profesor Eisenberg plantea como un todo, una suma de partes, y los actores pues realmente son fundamentales, pero son solo una parte que tiene que equilibrarse en el marco de una teoría sistémica de lo que es el emprendimiento. Como lo mencionó el viceministro en la inauguración, en el orden nacional cerca de 700 actores, uno diría es un número muy grande, pero realmente el número depende de lo que uno quiera, de lo que efectivamente se quiera hacer y a dónde se quiera llegar. Cuando uno hace un análisis de los estudios realizados de los ecosistemas, particularmente el de Bogotá realizado por los Andes y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, encuentra que la mayoría del porcentaje de los actores son entes privados sin ánimo de lucro desde su naturaleza jurídica, y otros son entes públicos. También se pueden categorizar por el tipo de emprendimiento que atienden, es decir, los que atienden emprendimientos de necesidad, de oportunidad, sociales. Y finalmente la última caracterización está relacionada con el tipo de servicios que prestan. Yo pienso particularmente que el problema no es si hay muchos o muy pocos actores, porque realmente eso depende de lo que uno quiera y hasta dónde quiera llegar. Lo que sí es cierto es que hay un déficit de actores de financiamiento. ¿Cuáles deberían ser los actores de financiamiento que deberían entrar a jugar? Es la respuesta que debería hacerse. ¿Y qué se ha logrado? Pues creo que se ha avanzado mucho en el tema de cultura del emprendimiento, pero todavía basta mucho en efectivamente afinar ese ecosistema de actores, como lo estamos refiriendo, en el entendido de que cada uno debería avanzar en su proceso de especialización y generarse los actores o las soluciones en donde efectivamente se requiera. Y ahí cuando hablas de especialización y cuando hablas, porque tienes como varias partes dentro de tu respuesta, hablas acerca de todavía necesitamos más actores en temas de financiamiento, sobre todo en inversión, y en los actores que tenemos, aunque ya hay una categorización, todavía no tenemos actores especializados. ¿Quieres hablarnos un poco más acerca de eso? Sí, pensaría que la especialización debe estar orientada a lo que demanda el mercado, y un gran reto que tienen los actores, independiente, vuelvo y digo, si son muchos o si son pocos, es que tan eficientes y rápidos son en la solución o en las alternativas que le brindan a los emprendedores para que cuando el emprendimiento surja, efectivamente satisfaga la necesidad de mercado, se pueda salir a generar contactos, pueda obtener los financiamientos, porque es un tema también de tiempo y de calidad. Gracias, Juan Carlos. Carlos, tú desde la perspectiva de emprendedor, ¿cómo percibes la diversidad de los actores en el ecosistema y lo que ellos te ofrecen como emprendedor? Bueno, he participado y he sido beneficiario de estos programas y creo que ha habido un cambio radical en los últimos, diría yo, 8 o 10 años. En ese momento uno encuentra como emprendedor diversas opciones y uno encuentra la red y digamos que los actores del ecosistema identificados. Seguramente uno de los problemas que uno tiene es cómo acceder y cómo empezar el proceso. Ese es un tema que es reiterativo y para nosotros no es fácil poder empezar si empezamos por la cámara o si empezamos por este otro. ¿Cuál es el actor que realmente le sirve al emprendedor que está empezando? Ese es un tema importante. Yo creo que en eso hay que trabajar muy fuerte. O sea que no hay todavía una especialización de cara al emprendedor. Ustedes todavía no perciben que haya claridad respecto a quién se dedica a qué y para qué sirve eso cuando yo estoy emprendiendo. Sí, no lo percibimos, no lo entendemos y digamos que hasta, como es un tema muy novedoso, en los últimos 2 años que estamos hablando de palabras más técnicas y más diferenciadas, ahí es donde empezamos a tener problemas, creería yo. Yo creo que ese es como uno de las áreas que yo vería como emprendedor. Antonio. Lo voy a hablar desde realmente experiencia personal. He tenido, digamos, el privilegio, gracias al programa APPS, de sentarme
ya casi 3 meses en el acelerador de Hubbox. Y realmente he estado positivamente sorprendido del profesionalismo, la disciplina, el compromiso que tiene el acelerador frente a los startups per se. Entonces, yo destaco eso como positivo y extiendo eso a otros aceleradores en los cuales soy mentor, como Wayra, como Founders Institute, he pasado por Social Atom, y sí hay una mentalidad de profesionalización del tema de acompañamiento y aceleración de startups en Colombia, lo cual es extremadamente positivo, ¿sí? Y lo veo porque pues estoy día a día con los demás emprendedores que pues muchos son a veces muchachos jóvenes que no tienen pues muchos años de experiencia, pero cada vez que veo el jueves que se hace el pitch, veo cómo va evolucionando a través de la mentoría y la ayuda y el dinamismo que dan estos aceleradores. Ahora, con respecto a diferenciación, lo que veo es que yo lo veo como en 3 segmentos. Está la primera etapa, que es la etapa de ideación que ustedes han tratado en el ministerio de cubrir, y yo creo que se necesita más ayuda en ese tema, porque un proyecto para que tenga, digamos, la opción de entrar a Hubbox, a Wayra, esto ha tenido que pasar meses y meses antes para llegar a un medio concepto, un medio MVP que le dé la posibilidad de entrar. Yo creo que hay más posibilidades de hacer cosas en esa primera etapa de ideación. Así que tú crees que ahí también necesitaríamos instituciones que hagan una tarea mucho más juiciosa en trabajar las ideas. ¿Qué otros actores podrían hacer parte de ese proceso? A ver, porque los hoy mismos, en día tenemos sí. universidades, pues Mira, la yo Cámara creo de Comercio también hace un trabajo ahí. lo dices tú muy bien, las instituciones académicas, desde donde surgen esas ideas iniciales, son claves en esa etapa inicial de concepción y ideación. Por ejemplo, en este proyecto que estamos moviendo de golazos de apuestas sociales online en fútbol, el proceso de ideación se tomó pues 6 meses, 8 meses antes de poder, digamos, presentarlo a apps, y eso es un proceso que puede tener unas metodologías, unas estructuras y una forma para llegar a un esqueleto, porque lo que entras tú con Hubbox es con más o menos un esqueleto y un medio producto que medio funciona, a tratar de iterarlo, y idealmente al final del proceso de un Hubbox o de un Wayra ya debería tener uno un producto que ya tiene lo que se llama Product Market Fit, que el producto ya como que uno sabe que le pegó al mercado y ahí lo puede acelerar, ¿sí? ¿Qué diría yo que falta o que se puede hacer más? Por ejemplo, pensando en Impulsa, y que pues yo tengo pues y conozco bien cómo ustedes operan, en cómo permitirle a esos aceleradores tener un side fund, ¿sí? Un fondo al lado. Yo veo muchos emprendimientos moviéndose adelante, pero necesitan un poquito de gasolina, ¿sí? Para poder hacer cosas que uno necesita cash para pagar un desarrollador, o 25,000, de pronto hasta $50,000, y que sea el mismo acelerador el que decide dónde coloca esos fondos a criterio de él. Eso sería un tema. Y que eso ya iría más pegado de los servicios y los recursos que puede ofrecer una institución como un acelerador. Sí. Bien. Por ejemplo, Wayra tiene la ventaja de que si tú entras a Wayra, ellos te dan $50,000. Es una realidad que un startup necesita algo de capital para moverse adelante si los fundadores no lo tienen. Por supuesto. Quiero ahora preguntarles algo acerca de las conexiones, porque parte de la riqueza del ecosistema es qué tanta cercanía y confianza, es decir, capital social, existe entre los actores del ecosistema. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Existen ya? ¿Ustedes empiezan a ver que hay conexiones, que es más fácil que una institución se hable con otra, que coordinen actividades, que decidan incluso instrumentos que de alguna manera se articulan? ¿Cómo ven eso? ¿Ven que hemos avanzado? ¿Ven que nos hace falta todavía? ¿En qué ha sido más fácil? Sí, también vamos a acelerar un poquito, 13 minutos para terminar el experiencia personal. Lo que veo es que las instituciones están haciendo un esfuerzo grande por crear esas redes, ¿sí? Y esas redes de los diferentes actores para que un ecosistema pueda funcionar. Entonces,
Por ejemplo, en Hubbuck hacen una reunión todos los viernes donde invitan a diferentes gentes, sean inversionistas, sean otras instituciones de apoyo, para compartir y para pues crear relaciones que se puedan fructificar en el beneficio de los emprendimientos. Veo también con muy grato el surgimiento de fondos que no están en Colombia, por ejemplo, Alta Ventures, Diego, que está liderando ese fondo, es un fondo realmente de México y está muy involucrado y va muy frecuentemente a los aceleradores y da un feedback excelente y él tiene fondos para invertir en los startups. O sea que, sí, en tu perspectiva, sí se están empezando a acercar esas instituciones y a generar esos vínculos entre ellos. Bien, ¿tú cómo lo ves, Carlos? Sí, yo ya veo, también nosotros estamos encontrando unos espacios que no veíamos antes. O sea, Impulsa realmente fue una gran ventana para los que estábamos desarrollando proyectos, porque por lo menos tenemos ya acceso a ese tipo de recursos. Okay. Yo quería retomar un temita importante que había dicho Catalina esta mañana sobre el tema del apoyo no solamente de fondos de inversión, sino espacios donde los emprendedores puedan tener oportunidades para que sus ventas o para que sus productos realmente puedan ser apalancados, porque uno siempre ve el problema solamente desde el punto de vista de financiamiento. ¿Y qué espacios ahí estás pensando? Uno muchas ¿Qué veces puedes resaltar de eso? Yo creo que es un tema de networking sobre este ecosistema que le permita a ese otro actor del ecosistema que somos nosotros los emprendedores a tener acceso, por ejemplo, a instituciones gubernamentales que pueden ser sedientos de los productos que nosotros tenemos. Entonces nos miran solamente como, mire, tenemos estas líneas de financiamiento o le podemos dar $50,000 pero uno tiene un producto que puede hacer ventas por $200,000, entonces eso realmente son espacios que si nosotros los hemos trabajado y tenemos un producto diferenciador, innovador, pues el mercado lo va a comprar. Entonces yo creo que son espacios en ese sentido. Okay. Visibilidad y espacios de networking para los emprendedores. Juan. Bien, yo creo que hemos venido avanzando en ese proceso de articulación, no necesariamente con ocasión de la formulación de la ley de emprendimiento, porque yo soy de los convencidos que una ley no cambia la realidad, sino que la realidad efectivamente es la que debe imperar frente a las normas, sino porque creo que hemos venido avanzando en un proceso de cambio de cultura en la que nos estamos convenciendo que por sí solos no podemos hacer la tarea completa. De hecho, el programa que yo dirijo, Bogotá Emprende, es el resultado de una alianza y desde hace cerca de 3 años hemos venido suscribiendo convenios de cooperación con distintos actores súper importantes que a su vez en algunos reúnen o agremian a otros actores. En primer lugar, para transferir información, que es clave porque todos hacíamos mucho de lo mismo. En segundo lugar, para ver qué tanto nos complementamos, evitando redundancias. Y finalmente nos ponemos de acuerdo en cosas tan importantes en las que hemos avanzado como el lenguaje, ¿no? Cuando uno habla con un término, se refiere en un término distinto a una situación igual, creo que desde ahí empezamos a tener diferencias y en consecuencia eso hace que los proyectos y que lo que nos comprometemos a hacer no avance. Ok, temas de lenguaje ha sido uno de los avances importantes del ecosistema desde tu perspectiva. Yo creería que sí, y creo que ahí el ministerio y los entes gubernamentales han jugado un papel muy importante, porque efectivamente, como digo, la ley por sí misma no cambió el tema, sino los actores que han venido liderando esos procesos a nivel nacional y a nivel regional. Listo, gracias Juan. Sergio. Bueno, como cualquier sistema natural, de nuevo, es dinámico. Y se ha dinamizado en el último año impresionante. Resultado de esto, un evento como este donde lo mencionábamos desde el principio, estamos una serie de instituciones acá trabajando conjuntamente, que al principio de año nos sentamos todos con un calendario gigante y empezamos a poner post-it, usted qué va a hacer, usted qué va a hacer, usted qué va a hacer, articulémonos, no haga esto, porque vamos a hacer todo esto en conjunto. Entonces, un resultado muy concreto y pienso que se va a seguir dinamizando en ese sentido. Uno de los elementos más importantes son los emprendedores dentro de este ecosistema. ¿Qué percepción tienen ustedes acerca de la generación sistemática o la aparición sistemática de emprendedores, primero, y segundo, de la calidad de los proyectos de emprendimiento que están surgiendo en el ecosistema? 2 preguntas y les voy a pedir que sean súper concisos. En cuanto a
cantidad pues de flujo de proyectos, nos hemos llevado sorpresas. Para Capital Semilla, cuando dimos Capital Semilla, básicamente estábamos pensando, teníamos unas hipótesis completamente erróneas. Decíamos, tenemos más o menos 5 millones de dólares para invertir en Capital Semilla, pues en etapas tempranas en emprendedores a manera de cofinanciación no reembolsable. Decíamos, nos va a tocar llorar y raspar olla para encontrar estos emprendedores. ¿Qué pasó? Se desbordó la capacidad que teníamos y se fueron los recursos desde octubre acá. En menos de 3 meses nos tocó retanquear y seguimos retanqueando y retanqueando y retanqueando. Entonces, todavía nos falta seguir pudiendo financiar pues a estos emprendedores en estas etapas que son, pues nos están llegando. Cantidad estamos bien desde tu perspectiva. Cantidad no hay problema. Calidad. Calidad, pues de nuevo, sí nos falta un poco, sobre todo en el dimensionamiento de los negocios. Acá pues digamos que muchas veces se piensa en región andina, no se está pensando todavía en mercados mucho más globales con, no sé, ofertas que pueden llegar a mercados globales de una manera mucho más rápida y seguimos todavía muy tímidos en ese sentido. Listo, gracias, Sergio. Bueno, en cuanto a número de emprendedores, pues realmente haría referencia al GEM. Efectivamente, la TEA de nuestro país es del 21.4%. Cuando uno mira efectivamente esos emprendimientos, cuáles son, básicamente por oportunidad son en mayor proporción y por necesidad en menor proporción, lo que quiere decir que esos emprendimientos pues buscan satisfacer una necesidad de mercado y tienen algún componente que los hace diferentes. Creería también que el número de emprendimientos efectivamente es alto por las mismas cifras que menciona el GEM en otros de sus capítulos y que efectivamente frente a la otra pregunta que mencionas de que si son los suficientemente de calidad, creería que han venido mejorando en la medida en que muchos programas han incorporado elementos de innovación, de mercado, y que el gran reto es ese, ¿no? Efectivamente, aprovechar ese potencial emprendedor que tiene el país, incorporando los elementos necesarios para que cada vez se cualifiquen más, tengan esa visión de mercado que tú decías y efectivamente incorporen elementos innovadores que los hagan de vocación global. Listo, gracias, Juan. Carlos. Es increíble cuando uno empieza a conocer colegas emprendedores en todos los ámbitos. Primero porque hay una cultura que se viene dando desde las universidades, ya hay incluso colegios que están hablando de emprendimientos. Entonces, yo creo que es un tema que no se puede ocultar, es un tema que se viene dando y uno sí los ve en todas las esquinas. Eso es la experiencia que yo tengo, muchos colegas emprendedores queriendo hacer. Creo que es importante apoyar eso y de pronto crear unas ventanas donde ellos puedan acercarse más fácil a entrar a este ecosistema, porque muchas veces creo que a ustedes les falta conocer más de esos que vienen porque no saben cómo empezar la entrada. Yo veo que hay calidad y hay pruebas fehacientes, contundentes de que hay calidad con potencial. Yo pues tengo el privilegio de ahora manejarle un programa de Impulsa que es el de Mass Challenge, donde llevamos a competir los emprendimientos locales con emprendimientos globales en el acelerador de Mass Challenge en Boston. Entonces Impulsa financió un programa donde se han llevado 20 emprendedores a competir y hacer un benchmarking de realmente cómo estamos, ¿sí? Y pues yo llevo el equipo, les hago la mentoría, manejo el programa y el objetivo este año era que al menos 2 emprendimientos entraran al acelerador compitiendo con gente de todo el mundo. 5 emprendimientos colombianos, 5 están hoy en Mass Challenge, que se considera como el mundial de emprendimientos, con un exposure a los mejores mentores, con exposure a capital y realmente mirando cómo diseñan sus modelos de negocio a nivel global. Y el feedback nos los daban los mismos de Mass Challenge cuando veían los pitches y la calidad de las presentaciones, nos decían, ustedes tienen que subir su nivel de confianza, ¿sí? Hay calidad y hay proyectos que pueden realmente convertirse en esas empresas que nosotros queremos sean las empresas ancla del futuro. Pero tú crees, te hago una pregunta ahí con esto que sí dices, Antonio, y es, ¿tú crees que eso es una excepción o ese es cada vez más la regla en nuestro ecosistema? Yo creo que más y más están sucediendo más de esos emprendimientos
por todo el momentum que se está generando en el ecosistema de Colombia. Entonces yo sé que a veces nos gusta darnos palo, pero yo creo que hay que mirar las cosas positivas. Acuérdate, hace 2 o 3 años no había Impulsas, no había programa apps montado como está hoy, y tener el privilegio que los emprendedores puedan tener soporte económico para exponerse a ese tipo de mercados, que son los mercados más sofisticados. Eso pues es lo que le va a dar la confianza a estos startups para convertirse en lo que todos queremos. Al final de cuentas, y cuando miramos la métrica final de todo este tema que estamos haciendo, de todas estas conferencias, de todo es que los startups se conviertan en startups exitosos. Eso es como la calificación. Si logramos eso, si tenemos, yo pensaba si podemos generar en 10 años, ¿sí?, 100 startups que sean valuados en $50 millones al menos, haremos un impacto gigante en este ecosistema. Bien, les voy a hacer una pregunta a ustedes dos acerca de qué sienten que no hemos hecho todavía bien en el ecosistema. Porque a ustedes les voy a hacer otra pregunta. No, pues autocrítica mucha. Pero una sola cosa más porque nos quedan 2 minutos. Bueno, a pesar del tiempo tan corto que en el que hemos estado, todavía no hemos empoderado precisamente a los privados para que sean los que se apropien de estos temas. Bien. Yo creo que debemos reaccionar mucho más rápidamente a las necesidades y expectativas de los emprendedores y llenar los vacíos en el ecosistema que hay, que efectivamente deberíamos dar la discusión de cómo se llenan para que se potencie y que efectivamente pueda avanzar positivamente a que se generen cada vez más emprendimientos y sigan en la ruta. Muy bien. A ustedes con sombreros de emprendedores les pregunto algo, y es, ¿qué consideran que deberían ser las prioridades de este ecosistema para seguir apalancando esta dinámica que llevamos de madurez del ecosistema, de los servicios, y que sea cada vez más provechoso para ustedes? Carlos. Bueno, démosle la palabra a Carlos. La prioridad de este ecosistema, yo creo que es lo que están haciendo, empezar a crear espacios donde puedan entrar nuevos actores y ustedes los puedan evaluar y ellos puedan tener un objetivo claro sobre el cual qué beneficio van a tener. En la medida en que ustedes segmenten, sea más fácil el acceso, yo creo que se van a seguir llevando muchísimas más sorpresas. Yo creo que la prioridad para concluir sería en la entrada. ¿Dónde es la entrada para este...? Entonces, he hecho mucho énfasis en eso, ¿no? En la claridad acerca de yo como emprendedor, ¿por dónde arranco? Llevo 10 años, he visto todos los concursos, desde Ventures, he participado con Endeavor, en Fundación Emprende País el año pasado, y todavía me sorprendo de cosas que digo, oye, yo no sabía esto, y vivo el emprendimiento y leo todas las noticias de emprendimiento. Entonces, sí, como os digo, mire, a veces como que una puerta única entre todos los actores que están detrás que nos ayudaran con eso. Antonio. Hoy lo que quiero ver son deals. Quiero ver que, por ejemplo, este evento genera que la gente que tiene inversión y capital y los fondos, de aquí salen deals reales que se anuncian. $300,000, $500,000, $1 millón para este startup, que realmente haya apuestas reales hacia los emprendedores y sus proyectos. Yo creo que donde está el ecosistema, yo creo que hay proyectos, necesitamos que estos proyectos tengan gasolina para poder crecer. Eso es lo que me gustaría ver hoy. Bueno, entonces como conclusiones de este panel y hablando acerca del ecosistema de hacia dónde debiéramos movernos, hay un par de apreciaciones que creo que vale la pena resaltar. La primera es que en términos de diversidad pues hemos avanzado y el renacionamiento de las instituciones crece, aunque todavía necesitamos mayor especialización. Primera conclusión. Respecto al tipo de emprendimientos y a la afluencia de equipos de emprendedores y de proyectos de emprendimiento, creo que sigue creciendo y creo que va a seguir porque todos perciben como el momentum, como dicen los físicos, esto logró un momentum y creo que va a seguir creciendo en la medida en que continuemos trabajando de la mano. Sin embargo, por las precisiones que nos dan aquí unos de nuestros panelistas, tenemos que convocar a otros actores que todavía no se han vinculado de manera
permanente en el trabajo, y si quizás la empresa privada ahí tenga que jugar un rol mucho más activo, quizás también hay que atraer más financiamiento para que los que están buscando financiamiento efectivamente logren partners y demás, inversiones, y que ocurran estos deals. Cosas que hemos hecho bien, pues empezar a generar espacios de encuentro, de networking y de visibilidad de los emprendedores. Creo que las instituciones, y es parte de las apreciaciones de ustedes, las instituciones también han ido mejorando los servicios que ofrecen, cada vez son más pertinentes para las necesidades de los emprendedores. Y por último, debiéramos todavía trabajar más en aclarar de cara a nuestros usuarios o nuestros clientes, que son los emprendedores, los servicios que ofrecemos y en qué etapa casan para las necesidades de ellos. Mil gracias a todos por su tiempo, por sus apreciaciones, a ustedes por su atención, y seguiremos trabajando por este ecosistema. Volvemos a las 2:30 de la tarde. Los invitamos al espacio de networking de Bavaria.